El don de discernimiento de espíritu. Este don de discernimiento de espíritu está incluido dentro de los dones de revelación. Según Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 10 dice, y a otro le es dado el discernimiento de espíritus. Hoy día hay muchos que confunden el don de discernimiento de espíritus con la lectura de la mente. Con frecuencia hay personas que afirman haber recibido este don y crean grandes perturbaciones en las iglesias al ofrecerse para asumir el papel de detectives espirituales. El don es exactamente lo que dice ser, el don que capacita para discernir espíritus. Diciéndolo con sencillez, en este universo hay espíritus que pertenecen a Dios y espíritus que pertenecen al diablo. Además, hay circunstancias en que el espíritu del hombre, el que dice las palabras, y hay que distinguirlo del Espíritu Santo y del espíritu de Satanás. Dice, discernimos los espíritus, ¿por qué? Por la manifestación del Espíritu Santo. Valga acá de pronto la información clara. Y repito, discernimos los seres humanos, discernimos, y los creyentes en este caso específico, discernimos los espíritus por la manifestación del Espíritu Santo. En otras palabras, por la intervención del Espíritu Santo. Al juzgar si ese espíritu procede de Dios o si es alguien hablando por el espíritu del hombre o por el de Satanás. En Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 1, el apóstol escribe sobre la importancia del discernimiento de espíritus, cuando dice, amados, no creáis a todos los espíritus, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hay que, como dice aquí el mismo apóstol Juan, hay que discernir los espíritus, porque no se puede creer a todo espíritu. Hay que saber, hay tres. O si ese espíritu, si es el espíritu es de Dios, si es un espíritu falso, demoníaco, o si es el espíritu del hombre. En estos últimos días, a menos que uno tenga el don de discernimiento de espíritu, se expone al peligro de ser seducido. El apóstol Pablo afirma en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. A, me- a, me- a menos que seamos capaces de discernir con rapidez a quienes entran entre nosotros con espíritus de seducción y doctrinas de demonios y oponernos a ellos. El rebaño de creyentes débiles se verá muy dañado en caso de que no haya discernimiento. Como cualquier otro don, el de discernimiento de espíritus no es algo que pueda tener cualquiera y usar libremente cuando lo desee. Este don está en manos de quién, del Espíritu Santo, como todos los demás dones, y Él lo manifiesta según su necesidad y a través del vaso escogido por Dios. Eh, En Primera de Reyes, ahí el capítulo, porque vamos a ver cómo fue usado este don a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo, con ejemplos específicos bíblicos, porque en Primera de Reyes, el capítulo 22, ese capítulo, aquí se relata una escena donde aparece de manera maravillosa el don de discernimiento de espíritus cuando dice que Acab, el rey de Israel, estaba hablando con Josafat, rey de Judá, a fin de preparar la guerra para tomar Ramot de Galaad, que estaba en manos de Siria.
En aquellos momentos Josafat y Acab se hallaban sentados majestuosamente sobre sus tronos con sus mantos reales en la puerta de entrada de Samaria. 400 profetas profetizaron al unísono con Sedequías, hijo de Kenaana, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos del rey. Luego dice: también se había hecho cuernos de hierro y decían: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los asirios hasta acabarlos. ¿Dónde está esto? En Primera de Reyes, capítulo 22, el versículo 11 y el versículo 12. Josafat se sintió un poco temeroso porque todas las profecías eran idénticas. Así que le preguntó a Acaz si no había en aquellas tierras algún otro profeta del Señor al que le pudieran preguntar. O sea, para que hubiera una confirmación de lo que ya habían escuchado proféticamente. El rey de Acaz le dijo que había otro hombre, Micaías, hijo de Imla, que era profeta, aunque Acaz lo detestaba porque siempre profetizaba males contra él. Con todo, el rey Josafat fue muy persistente y terminaron por llamar a Micaías para preguntarle sobre los resultados de aquella campaña. Al principio, Micaías imitó a los otros profetas. Sin embargo, cuando el rey, a quien le parecía que no estaba hablando con sinceridad, lo presionó para que dijera la verdad, donde lanzó entonces, en este caso, una profecía muy negativa. Cuando ahí en Primera de Reyes, capítulo 22, el versículo 17, que dice: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: esto no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. En otras palabras, dijo que Acab moriría en la batalla. Entonces, mediante el maravilloso don de discernimiento de espíritus, Dios le mostró a Micaías las cosas ocultas que estaban sucediendo en los cielos. Micaías dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti, según Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 al 23. Ahora bien, al revelar claramente en una visión los sucesos que tenían lugar en el cielo, Dios le permitió a Micaías, su verdadero profeta, le permitió discernir los espíritus. Micaías llegó tranquilamente a la conclusión de que las profecías de los 400 y tantos profetas procedían de espíritus de mentira. Dios decidió permitir que mataran a Acab. ¿Por qué? Porque éste había persistido en rebelársele y oponérsele. Permitió que aquellos espíritus malignos entraran en los profetas del rey para que fuera llevado a su destrucción. Como hemos visto en este relato, los que no tienen el don de discernimiento de espíritus no pueden distinguir qué profecías son ciertas. De igual manera, no debemos creer toda profecía de manera incondicional, sino discernir si proceden realmente del Espíritu Santo o si proceden de espíritus malignos. El Nuevo Testamento
En el Nuevo Testamento también se refiere a este tema. El apóstol Pablo escribe acerca de la corrupción espiritual de los últimos tiempos. Ahí en segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versículos del 9 al 12, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios aquí les permite a los espíritus de engaño que obren entre los que no creen las escrituras, las palabras de verdad eterna. Que proceden de él. ¿Por qué? Porque estas personas insisten en deleitarse en la codicia y la injusticia. Por eso en Primera de Reyes, el capítulo 22, hallamos claras evidencias de esto. Todos los dones de Dios deben ser probados siempre a través del don de discernimiento de espíritus, puesto que mientras más los experimentemos, más atentos debemos estar a la posibilidad de que aparezca espíritus de mentira y espíritus de falsificación. En el Nuevo Testamento se presentan muchas manifestaciones de discernimiento de espíritus, puesto que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado. Los dones del Espíritu Santo dados a Él no se pueden comparar con exactitud a los que recibe un cristiano corriente. Después de haber dicho esto, podemos hallar evidencias de que Jesús tuvo gran interés en el discernimiento de espíritus durante sus años de ministerio. En Mateo, el capítulo 16, el versículo 15, cuando llegó a la costa de Cesarea de Filipo, Jesús, sí, le preguntó a sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando Pedro le respondió enseguida y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no se lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, según ahí en Mateo 16, versículos 16 y 17. Podríamos pensar que la confesión de fe hecha por Pedro procedía de sus propios pensamientos y de su fe, pero Jesús le hizo discernir que aquellos pensamientos no eran suyos, era el Dios del cielo por medio de su Espíritu Santo quien los había revelado a su corazón, al corazón de Pedro. Por eso dice ahí en Mateo 16, 22, que más tarde Jesús les estaba explicando a sus discípulos que tendría que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, incluso que lo matarían y que resucitaría al tercer día. La respuesta de Pedro a esto fue, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Esta vez Jesús, ¿qué hizo? Lo reprendió fuertemente por lo que había dicho. Cuando lo pensamos en términos generales, nos parece que no digas eso de Pedro surge de su amor y fidelidad al Señor. Sin embargo, Pedro, por medio del don de discernimiento de espíritus, penetró el alma, en este caso, perdón, Jesús, por medio del discernimiento de espíritus, penetró el alma de Pedro y le dijo, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Esta expresión que lo vemos ahí en Mateo, capítulo 26, versículo 23, era en este caso la manifestación del don de discernimiento de espíritus en Jesús. No podemos dejar de preguntarnos por qué la exhortación de Pedro
tan fiel en apariencia, era manipulada de hecho por Satanás entre bastidores. Esto sencillamente sirve ¿para qué? Para mostrarnos una vez más lo urgentemente que necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Eh, Aquí hemos descrito también la campaña de Felipe, o he descrito de una manera particular decirlo, aquí la campaña de Felipe en Samaria, allí en Hechos el capítulo 8, donde muchos escucharon el Evangelio de Cristo, recibieron la salvación y la sanidad y fueron bautizados, donde finalmente descendieron Pedro y Juan y oraron con aquellos nuevos cristianos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hubo un mago llamado Simón que trató de comprarle a Pedro este don del Espíritu Santo. Simón había oído la predicación de Felipe y se había bautizado en agua. El Simón el mago. En apariencia era un creyente fiel. Sin embargo, cuando Pedro lo vio a través del don de discernimiento de espíritus, se le reveló con claridad en naturaleza real. Por eso le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Según ahí Hechos capítulo 8, el versículo 23. De esta forma, por medio del don del discernimiento, la verdad interna de Simón el Mago quedó revelada ante los ojos de Pedro. Una situación similar aparece también en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban en Filipos, que ya lo he repetido en varias ocasiones y en varios estudios, estos hechos de fe, donde dice ahí en Hechos capítulo 8, versículo 16 al 18, vale la pena volver a repetir, dice que aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Está diciendo una mentira, no, está diciendo una verdad. Dice, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, esto desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Observe que cuando la gente corriente veía a la jovencita siguiendo a Pablo, la oían gritar, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Lo natural era que pensara que en realidad estaba ayudando a los siervos del Señor, aparentemente, sí. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo vio a la jovencita a través del don de discernimiento de espíritus, supo que estaba ¿qué? Poseída por un espíritu de adivinación. Solo más tarde vino a saber Pablo que se ganaba la vida adivinando, fue después, porque es que a Pablo se manifestó el Espíritu Santo con el don de discernimiento de espíritus para darse cuenta cuál era el propósito de ella pregonar, digámoslo así, la misión de ellos, que aparentemente parecía bien, un apoyo, pero no, era un espíritu de adivinación que estaba en la jovencita. Así que podemos estar seguros de que en este caso mmm, Pablo no conocía su ocupación, no sabía la función, la tarea, el oficio y la ocupación de esta jovencita por medios naturales. No, no sabía. Sabió por la intervención del Espíritu Santo, dándole a saber a Pablo lo que estaba pasando mediante el don de discernimiento de espíritus. Qué importante, ¿verdad? La consecuencia fue que hubo consecuencias por él haberse, digamos, metido en el asunto y labor de esta jovencita de
cómo era que se ganaba los amos el dinero con este trabajo de ella, por medio de este espíritu de adivinación. Porque es que exteriormente o aparentemente parecía esta jovencita ayudar a la obra del Evangelio, pero Pablo fue alertado sobre la realidad de que se trataba de una trampa del diablo, así que echó fuera al espíritu de adivinación. La consecuencia fue que lo golpearon y lo echaron en la cárcel de Filipos. Las obras del diablo están tratando continuamente de echar a perder las maravillosas bendiciones que Dios está derramando sobre la iglesia de hoy. Por medio de la manifestación del don de discernimiento de espíritus que se presenta entre nosotros, deberíamos distinguir continuamente el espíritu de verdad del espíritu de mentira para no caer en ninguna trampa, no creyendo a todo espíritu, sino probando los espíritus para saber si son de Dios o no. ¿Qué es lo que nos dice Primera de Juan 4:1? Debemos participar en el movimiento del Espíritu Santo, quien siempre alerta, hace avanzar nuestra fe mediante el discernimiento de espíritus. Amén. Bendiciones, bendiciones.